La moda es, por encima de todo, un arte del cambio. John Galliano. I think people need clothes. It can help people instead of looking like a clone or a cipher. Bienvenida y bienvenido a la tercera temporada de Historia y Moda, el podcast donde analizamos la historia a través de la influencia cultural, económica, política y social de la moda. Diseñadores, capitalismo, guerras, tejidos, identidad, decolonización. ¿Cómo se relaciona todo esto con el mundo que habitamos? ¿Y qué tiene que ver contigo? Te lo contamos aquí. Empecemos. We don't need all these horrible old people who've been running the world. You have to go faster than the system. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su canal favorito de Fashion Studies en español, o al menos quiero pensar que es así. No hace falta contarles de qué vamos a hablar hoy. Si le dieron play es porque les interesa el tema. Ya sé que estén a favor o en contra de esta afirmación, la cual vamos a desmantelar hoy. Este episodio va a ayudarnos también como ejemplo de muchas cosas que estuvimos hablando en episodios anteriores, en el de conglomerados de lujo y anteriormente en el de marcas y legados. John Galliano se compara muchas veces a Alexander McQueen. Ambos estudiaron en St. Martin's y deslumbraron con sus colecciones de graduación. Provenían de familias humildes, se criaron en un entorno hostil a su personalidad y trabajaron para nuestro Shark del episodio, hace 2 episodios, Bernard Arnault, dueño de LVMH. En este episodio quisiera que analizáramos la historia de Juan Carlos Galliano Guillén, o John para los amigos, no para justificar los actos que lo llevaron a su ruina y su salida de Dior. Contexto breve, fue grabado en un bar en estado de ebriedad gritándole cosas antisemitas a 2 personas, sino para entender que este fue un momento de colapso al que llegó por muchos factores que aún existen en la industria y de los que se habla poco. Y esos factores han llevado a la renuncia de muchos diseñadores en el mejor de los casos, pero en peores casos han llevado al suicidio, como sucedió con McQueen. How could you say the things that you said? We heard some of them. Just to repeat them because people are stunned to know that a man who had opportunities, who knew the most interesting people around the world, who had access to knowledge, and so much, could say things like that were racist, like effing Asian bastard, I'm going to kill you, dirty Jew face. I love Hitler. People like you should be dead. How could you say that? What's your own explanation? No one was more shocked than myself, Charlie. I mean, I just saw that footage you showed and it threw me quite. At that point in my career, I had become what is known as a blackout drinker. It's where one can't transfer short-term memory into long-term memory. So I have no memory of that event. You remember none of these words? No. You remember being there? No. I don't even remember. I wasn't aware that I had been filmed. But this I was in a blackout. In instances like that, what I've since discovered, because I too wanted to know where that hate came from, I've discovered that when one is a blackout drinker, what happens is that it can release paranoia of such a stage that it can trigger frustrations from childhood, and due to that, it can trigger a self-defense mechanism. Now, having had quite a tough time at school and being subjected, persecuted, bullied, called all sorts of names as children do,
and living a lie, really, because I was gay, but I couldn't admit to that at home. So honestly, I couldn't escape. Now, also, round about the time of that event, I was heavily researching for my menswear collection, the John Galliano menswear collection, which was inspired by the life of, sorry, I've gone blank, is that video? Rudolf Nureyev, yes. Who had said some anti-Semite things. When I research, I really go into it. I need to know everything. Where she lives, does she read by candlelight or gaslight, or the colour of her hair dye, the scent on her breath, is it gin, the powder on her makeup? It helps me to create a character, sometimes taken from paintings, inspired by paintings, and then I create a character fiction. So I'm living it, I'm breathing it. I'm not making excuses at all, but this is the work that I've done since that event, to try and find out. My dear friend, Mr. Jonathan Newhouse, reached out to me in the early days, and I rang him back because he was quite tough with me on the phone. He said, you know, John, you've let a lot of people down. What you said was disgusting. You recognize that what you said was hateful, vile, anti-Semitic. Of course. You do. Yes. And you apologize to everybody. In the sight of those words, from the sound of those words. I do. I apologize, and I am trying to make amends in the best way that I can. Here's what... Tal vez la mayor diferencia entre ambos se haya dado de forma póstuma, ya que mientras que Galliano está teniendo que ganarse una segunda oportunidad con esfuerzo y sudor, la buena reputación de McQueen no ha hecho más que aumentar tras su muerte. Aquí vamos a ver cómo puede compararse Galliano con McQueen, y por eso sentí que Galliano merecía un episodio gordo, así como el que hicimos de McQueen, que les vamos a dejar por aquí el link. Pero bueno, hacia allá iba Galliano, hacia la ruina, y es una suerte que no haya llegado al fondo como McQueen, sino solo a un peldaño antes del fondo, donde todavía tenía la oportunidad de volver a sí mismo, a la vida, a la creación y, como hemos visto, a la industria de la moda. Este no es uno de esos casos en los que diríamos que la moda no tiene memoria. Yo lo pensaría más como el Joker, al que nos vendieron como villano, pero en la película entendemos cómo la sociedad lo fue excluyendo hasta que se convirtió en lo que necesitaba ser para sobrevivir. Sí nos acordamos de lo que hizo Galliano, pero conociendo su historia podemos ver a una persona que no es antisemita en realidad. O sea, eso fue un recurso que tomó porque pues está en la cultura, pero ya analizándolo pues dice, no sé por qué dije eso, no tiene nada que ver conmigo. Es una persona que pidió perdón y que después de un periodo de rehabilitación volvió con humildad a tocar puertas. A McQueen y Galliano se les suele llamar les enfants terribles de la moda, pero yo creo que aquí lo realmente terrible es la industria que llevó a un chico de 20 y pocos años que no quería ser diseñador de modas al frente de 2 casas de moda, creando más de 30 colecciones al año y exigiéndole que se vendieran. Alexander McQueen y John Galliano fueron el espejo del mayor cambio experimentado por la industria de la moda en las últimas décadas. Un cambio de modelo que transformó el negocio, llevándolo a un nivel más comercial y menos creativo. En aquella época, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, la moda estaba transicionando de las casas dirigidas por familias o por sus fundadores a empresas globales. Este tema lo tenemos bien armado en el episodio de El monopolio francés. Muy a menudo estas casas o empresas familiares eran absorbidas por grupos de lujo y se convertían en propiedad de magnates temerarios.
La inversión financiera que estos magnates hicieron en McQueen y Galliano contratándolos para estar al frente de Givenchy y Dior les permitió explorar su creatividad y ampliar su alcance de una forma en la que nunca habrían podido haberlo hecho por su cuenta. Pero esto traía también sus desventajas. Las exigencias crecieron hasta convertirse en demasiado too much para los dos. Las casas se convirtieron en marcas gigantescas y el ciclo de la moda se aceleró a un ritmo que el siempre meticuloso McQueen y Galliano no podían mantener. En 2012, entre su propia marca y Dior, Galliano supervisaba 32 colecciones al año. Los dos colapsaron a su manera. La máquina que Galliano y McQueen ayudaron a crear se los comió vivos. Ya tenemos un episodio sobre McQueen y no voy a hablar más de él. A veces me es inevitable, pero haré un esfuerzo. Hoy el episodio le corresponde a Galliano. Si bien lo conocemos por su trabajo en Givenchy, Dior y ahora en Maison Margiela, no podemos pasar por alto que fue su línea homónima la que lo lanzó al ruedo y es una historia fundamental de conocer si queremos entender a este genio creativo y en cierta forma acercarnos a él desde la empatía o incluso desde la identificación si somos diseñadores también. Así que en este episodio vamos a hablar de la marca Galliano. Recorreremos sus colecciones, veremos el porqué de Galliano en Margiela y entrelazamos en todo esto su historia personal. Antes de que Galliano se convirtiera en un símbolo de cómo los poderosos pueden caer, era un símbolo de cómo los no poderosos se habían levantado. ¿Tú crees que John Galliano es inocente? Si tu respuesta es no, entonces preguntémonos ¿qué tan culpables somos, por otro lado, de su caída? En Galliano podemos ver representados a muchos diseñadores, periodistas, empleados y becarios de la industria que también han colapsado ante la presión de producir, innovar y vender a un ritmo fuera de cualquier lógica humana, porque efectivamente es una lógica de mercado la que lleva las riendas del sistema. Pueden ver el episodio completo en nuestro canal de Patreon. Se trata de un episodio muy amplio, lleno de pasarelas, imágenes, referencias y muchas emociones. Al suscribirse a nuestro canal de Patreon, además estarán apoyando este proyecto para que podamos seguir creando este tipo de contenido para ustedes. De entonces, los veo por allá. Chao. Learning all the things I've learned and the tools that I've been given, I try to use them in my daily life, every day, and that's the way that I will be able to move forward, I believe.